Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la escritura de una vez y quiero por favor que me acompañen al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Recuerden que hace 8 días estuvimos estudiando este texto, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Allí estuvimos viendo cómo el rey David hizo un llamado y convocó a toda la congregación, no se olviden eso, a toda la congregación de los hijos de Israel. Y nosotros somos parte de esa congregación. Obviamente fue la congregación de aquel tiempo. Ujú. Y él dice la palabra que él los convocó y los congregó a todos. Y ahí les mostró una visión. Y en esa visión que él les mostró, les dio a conocer la intención de su corazón, y esa visión tenía que ver con la obra de Dios. Ujú. Él como rey tenía eso en su corazón y quiso edificar una casa para la gloria de Dios. Quiso levantarla, que ese lugar, un lugar terrenal, ¿sí?, sirviera como testimonio del Dios único y verdadero, que había un pueblo que se congregaba alrededor de esa casa, un pueblo que era fiel y vivía para el eterno, que cumplía sus mandamientos, y que ese lugar se convirtiera en una referencia, en un referente de fe, en un referente para exaltar el nombre del Eterno. Entonces, Él los llama y les habla acerca de esta gran visión. Y les dice que, les explica, pues Él ya les ha explicado que aunque Él tuvo esta visión, pues el Señor le ha dicho que no será Él quien va a llevar a cabo la construcción de toda esta gran visión que Él tenía, sino que a Él, el rey David, le correspondía hacer todos los preparativos económicos para que luego su hijo, el rey Salomón, fuera el que ejecutara esta obra. Y cuando él llama al pueblo, les indica y les dice a ellos que esta obra a la cual los está convocando él, primeramente era una obra grande. Recordemos esto, ¿no? ¿Una obra qué? Grande. Grande. Segundo, que la casa, la residencia, esa construcción no era para un hombre, sino que era para Yahweh, para Dios. Tercero, dice David, precisamente, que él sentía mucho afecto, Afecto ¿sí?, por la sí. casa de Dios. Y como él sentía ese afecto tan grande, entonces él había estado preparando todo, ¿sí?, con todas sus fuerzas. Por eso él dice, yo con todas Muy fuerte. mis fuerzas. Entonces entendíamos que como tercero, que eso fue lo que vimos como tercero, él había preparado todo esto con todas sus fuerzas. Y lo cuarto era el afecto, ¿no? Afecto. El afecto, el cariño, el amor. Entonces él decía, yo con todas mis fuerzas he preparado. Es decir, que había ese yo con todas mis fuerzas estaba demostrando una disposición total para la obra de Dios. Y por eso dice él, como cuarto dice, sí, por cuanto tengo mi Mi afecto afecto. en la casa de mi Dios. Por cuanto tengo ¿qué? Mi afecto en la casa de mi Dios. Entonces, él tenía ese amor, ese cariño tan especial, ese afecto por la casa, por la obra de Dios. Y esos aspectos eran los que llevaban a que David tuviera un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quería, ¿sí? Él tenía un corazón conforme al de Dios, a pesar de que era un hombre que tenía sus pasiones y sus debilidades como todos nosotros, Claro. ¿sí? Era un hombre sensato, era un hombre también que reconocía su pecado, la sensatez. Muchas veces no está en que no pequemos porque vamos a pecar, sino en reconocer Que hemos que pecado. hemos pecado. Ujú. Y él tenía esa cualidad, pero también tenía esa cualidad de la sensibilidad, de la obra del Señor, de vivir para el Señor. Entonces la vida que él vivía, la vivía también apasionada por el Señor, Ujú. por cumplir y hacer conforme a su palabra. Un hombre
igual que cada uno de nosotros. No es que él tuviera un nivel espiritual mayor, ¿sí? Sino que en él estaba el Espíritu del Señor, que también habita en nosotros. Y por eso él un día rogaba y decía, por favor, no quites tu Santo Espíritu de mí, no lo quites. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces veíamos cómo él hizo todos estos preparativos y después de hacer todos estos preparativos, entonces, habiendo convocado a toda la congregación de los hijos de Israel, les preguntó y les dijo, ¿quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria? ¿Quién quiere participar de manera voluntaria también? Y dice que el pueblo también se desbordó en dar. Entonces, esto nos lleva a algo, a la práctica de la generosidad, que es lo que estamos entendiendo, ¿no? Esa generosidad que se requiere, que es ese dar sin esperar a recibir nada, a cambio. Y ellos se desprendieron, hombres y mujeres, entregaron, y así quedó dispuesto todo aquello para poder llevar a cabo la construcción de lo que sería el templo en Jerusalén. Ese templo que se iba a construir allí, tan grande. Y luego, después de que el pueblo responde de esta manera tan generosa, porque igualmente el pueblo respondió, y dice que cuando lo hicieron, dice que el pueblo se alegró. Entró en un gozo, en un éxtasis, en una alegría total por haber podido ofrendar generosamente, porque lo hicieron de todo corazón. Por eso entendíamos lo que dice la palabra, que Dios ama al dador alegre. Dice que el pueblo se alegró por haber podido dar ofrenda generosa para Yahweh. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Dios ama al dador alegre, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del dador alegre se puede llevar a cabo la obra de Dios. La obra puede ser desarrollada. Entonces, después de eso, vemos que David hace algo, bendice al pueblo y eleva una oración. Y eso es lo que hoy vamos a ver, vamos a entrar a estudiar. Así que vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice allí, y bendijo David a Yahweh delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito eres tú, oh Yahweh, Dios de nuestro Padre Israel, desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, él empieza como rey, como autoridad sobre el pueblo, a extender bendición sobre el pueblo. Cuando se habla de bendecir al pueblo, se habla de reconocer al pueblo como hijos. Pero también se dice aquí que dice que él también bendijo a quién, a Yahweh. En este caso no es que se reconozca a Yahweh como hijo, pero entonces, ¿qué se entiende por bendecir a Yahweh? Si para nosotros somos los que recibimos la bendición de reconocimiento de adopción, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que somos bendecidos por Dios, es porque cada uno de nosotros está siendo reconocido como verdadero hijo y completamente legítimo de Dios. Por eso no todo el mundo es hijo de Dios. Tiene que haber una legitimidad, tiene que haber algo que lo haga legal. Todos somos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque somos creación. Pero no basta con el hecho de ser criaturas. Nosotros, los seres humanos, debemos hacernos hijos de Dios. ¿Ok? Eso en el contexto de la bendición. Entonces la bendición tiene que ver como adopción. Entonces somos reconocidos nosotros como hijos. Pero cuando se dice que David bendijo a Yahweh, entonces lo reconoció como hijo, no. Así como nosotros somos reconocidos legalmente como hijos, al estar nosotros en el grado de hijos, ¿quién es Yahweh?
nuestro Padre. Nuestro Padre. Entonces, al bendecir a Yahweh, lo que estamos reconociendo es que Yahweh es nuestro Padre legítimo y que tiene toda la legalidad de ser nuestro Padre, de ejercer esa calidad de Padre. Por eso cuando dice, y bendijo David a Yahweh delante de toda la congregación, esto es una relación bidireccional. De Yahweh a nosotros, reconocimiento de legitimidad como hijos. Pero de nosotros a Yahweh, reconocemos que Él es nuestro Padre. Y como Padre, pues tiene autoridad sobre nosotros. Como Padre, Él es nuestra autoridad. Y nos sometemos, y como Padre le debemos honra a Él. Porque si a nuestros padres terrenales les debemos honra, Claro. cuánto más al Padre Celestial. Entonces, cuando decimos que bendecimos a Yahweh, es porque estamos reconociendo que Él es nuestro Padre. Y eso también es lo hermoso, amados hermanos, de poder entrar en esa confianza delante del Señor, que fue la confianza que nos enseñó nuestro Señor Yeshua. Por eso nuestro Señor Yeshua siempre insistía que cada vez que llegábamos ante Dios, ante Elohim, llegamos ante Él como ¿qué? Como Padre. Amén. Y por eso Él siempre nos enseñaba, digan Padre Padre nuestro. nuestro. Y Él, en su ejemplo, siempre se dirigía a Padre. Elohim Ujú. como Padre. Ujú. ¿Sí? Oro a ti, Padre del cielo, por estos. Y siempre intercedía. Y siempre su oración era de esa calidad. Entonces, cuando dice que David bendijo Ujú. a Yahweh, es que nosotros nos postramos delante de Él, sí, porque la palabra bendecir tiene que ver con postración, con doblegarse. Recuerden que yo les he enseñado varias veces esto, ¿no? La palabra berja en hebreo, bendición, berja, tiene que ver con berej, que es rodilla, que a su vez la palabra baraj tiene que ver con doblarse. Por eso la rodilla, porque se dobla, ¿no? Ujú. Con doblarse. Entonces nos doblegamos ante Él y le reconocemos como Padre. Entonces cuando dice que David bendijo a Yahweh delante de toda la congregación, es porque lo estaba reconociendo. Él, siendo el rey, se estaba doblegando ante Yahweh, diciendo, tú eres nuestro Padre. Eres mi Padre y eres nuestro Padre. Y dijo David, bendito eres tú, oh Yahweh. Entonces cuando él dice, bendito eres, y eso es una expresión que se usa mucho en la Biblia, ¿no? Baruch atah Yahweh. Baruch atah Yahweh. Bendito eres tú, Yahweh. Le está reconociendo como Padre, ¿sí? Tú eres mi Padre, Yahweh. Cuando nosotros decimos bendito eres tú, estamos reconociendo tú eres mi Padre, Yahweh. Y por eso, y mire lo que inmediatamente sigue. Bendito eres tú, Yahweh. Y mire lo que inmediatamente sigue. ¿Qué dice? Dios de nuestro Padre Israel. Entonces hace una relación ¿con quién? Con nuestro Padre Israel. Porque es que todo esto es una cadena de adopción. Ujú. Venir de Israel porque recuerden que Jacob también fue adoptado por el eterno Dios y por eso al ser adoptado hace partícipe de las promesas. Y por eso el Señor mismo, el Eterno, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces esto es una cadena de nuestro Padre Israel. Y dice, desde la eternidad y por la eternidad. Y sigue diciendo, tuya, oh Yahweh, es la grandeza. Entonces, David, ante esa actividad que acaban de hacer, de dar generosamente, de traer cantidad de ofrendas copiosas, de oro, plata, de todas las piedras preciosas y de todo lo que se describe allí en este pasaje. Ujú. Entonces él empieza a reconocer, o sea, ¿qué fue lo que motivó esa ofrenda tan generosa? Lo que lo motivó era precisamente entender y conocer, ser conscientes
de quién es Yahweh para nosotros. Entonces la pregunta aquí va a ser ¿Yahweh es esto para nosotros? ¿Esto que se va a describir? Porque precisamente esta oración, al hacer una descripción de quién es Yahweh, es lo que nos va a permitir a nosotros entender por qué ellos dieron una ofrenda tan generosa. ¿Qué entendían ellos? ¿Qué había en su mente respecto a Yahweh? Si Yahweh, el Creador, no tiene para nosotros mucha relevancia, mucha importancia, pues difícilmente vamos a honrarle a Él. Por eso, mucha gente no le honra a Él, porque cree que la gran mayoría de personas en el mundo no honra a Dios con sus diezmos y ofrendas, porque Yahweh no representa No es su padre. nada para ellos. Ujú. No tiene ningún tipo de relevancia, ningún tipo de importancia. De hecho, ni siquiera tal vez piensan en Dios. Tal vez dicen creer en Dios. Sí, yo creo en Dios. Y si no hacemos un sondeo, la mayoría de las personas dicen que creen en Dios. Pero la palabra dice que aún los demonios también creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y las personas? Pues sí, ahí hay diferencia. Por lo menos los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero muchas personas dicen creer en Dios y ni siquiera tienen temor de Dios. Porque dice de los demonios que creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Y hay seres humanos que son peores que los demonios. Uy, sí. Porque dicen creer, pero no tienen temor. Y eso los constituye en algo peor que los demonios. Entonces, por eso, amados hermanos, esta oración es tan importante. Porque está describiendo, o sea, quién era Yahweh para David, el rey, y para el pueblo. Entonces dice él allí, tuya, oh Yahweh, es la grandeza. Entonces, él es grande, la grandeza. Por eso es que él dice, la obra es grande. Empieza describiendo la grandeza de Yahweh, ¿sí? Gedulá en hebreo, ¿no? Esa grandeza, Gedulá, que es una grandeza magnífica, ¿sí? Que rompe todo límite. Tuya, oh Yahweh, es la grandeza, Gedulá. Y luego dice, y la fuerza, o sea, tuya no solamente es la grandeza, sino también, ¿qué? La fuerza. Y ahí viene la palabra Gevurá, ¿sí? La fuerza. La palabra Gevurá es esa palabra que significa fuerza en todos sentidos. O sea, es la fuerza en todos los sentidos. La fuerza del hombre, su capacidad intelectual, productiva, porque es la fuerza y el poder de todo. De hecho, se usa mucho también en la forma militar. O sea, es una fuerza integral en todo. Entonces, de él es la fuerza, Gevurá. Gevurá, la fuerza de la vida, la fuerza de la prosperidad, de la bendición, de la de tener toda provisión. Me estaba yendo la palabra, y disculpe, ¿sí? Se me olvidó, no encontré la palabra, provisión, toda provisión. Entonces, todo esto, todo tipo de fuerza, la fuerza productiva, esa fuerza del cuerpo, la fuerza de podernos levantar todos los días. Sí, cuando usted levanta y se levanta para enfrentar al día a día, pues para enfrentar el día a día necesitamos ¿qué? Claro. Fuerza, fortaleza. Es esa fuerza. Y él dice que la grandeza y la fuerza le pertenecen ¿a quién? A Yahweh. Ay, bueno. Y sigue diciendo, el esplendor, Tiferet en hebreo, Tiferet, que habla de aquello que excede todo límite. El esplendor es esto que excede todo límite. Es como una luz que se extiende hacia todos lados. Es una luz que lo llena todo, que nada se escapa de él. Eso es el esplendor. Nada se escapa de esta luz. El esplendor que irradia Yahweh.
También habla de la perpetuidad y luego también después de esplendor dice y la perpetuidad. Netzach en hebreo. Dando a entender que Yahweh, Él es Dios que no tiene principio ni tiene fin. ¿Sí? Todo la perpetuidad, todo la vida y todo lo que existe, el cosmos, el universo, desde antes de que existiera todo, todo le pertenece a Él. Entonces, Él tiene un concepto del eterno grandísimo. Y luego dice, y la autoridad, Hod en hebreo, Hod. Y la autoridad. La autoridad. Él entendía que el Eterno es el autor de todo y por ser el autor de todo, tiene autoridad sobre todo. Si yo soy el autor de algo, entonces yo tengo autoridad sobre esto. Si Él es el autor de la vida, si Él es el autor del universo, pues Él tiene autoridad sobre Él. Porque al ser el autor, automáticamente tiene autoridad. Entonces, por eso dice, y la autoridad. Entendiendo que Él es quien ejerce dominio en todo. Entonces, mire el concepto que tenía David. En esta oración entendemos, no, él no oraba, ay, sí, Diosito lindo, gracias. Gracias porque nos permitiste a tener esta ofrenda, Diosito lindo, papito Dios. ¿Sí? Como dicen algunos, ¿no? Papito Dios. Gracias, Diosito, papito Dios. No lo relegaba a un papito Dios, a un Diosito. Sí, él bendice a Yahweh. Y en ese bendecir a Yahweh, como lo dije, ya le está reconociendo como ¿qué? Como padre. Padre. Sí, porque no le puede reconocer ahí como nuestro hijo, o sea, que nosotros lo estamos adoptando, no. Okay. Que nosotros, de nosotros hacia él, la bendición es que le reconocemos que él es nuestro padre. Porque primeramente él ya nos reconoció como ¿qué? Como hijos adoptivos. Entonces le está reconociendo eso. Pero a partir de allí, la grandeza, Gedulá, la fuerza, Geburá, el esplendor, Tiferet, la perpetuidad, Netzach, y la autoridad, Hod. ¿Quién es Dios para nosotros? Es la pregunta. Ese es el problema, que desde los púlpitos se enseña un Dios antibíblico. Un Dios, o sea, desde los púlpitos se enseña el Dios que no es el Dios de la Biblia. Y aunque muchos predicadores abren la Biblia para enseñar desde ella, no enseñan del Dios de la Biblia, del Dios de David, del Dios que tenía el pueblo. Entonces, ante esa magnificencia, ante ese entendimiento, por eso era que ellos respondían de esa manera, porque ¿cómo puede un pueblo, toda una congregación, todo un pueblo unido, responder de la manera que respondieron ellos, que estuvimos viendo la semana pasada, incluso en toneladas, a cuánto equivalían todas esas cantidades que habla la Biblia, de lo que dieron de oro, plata, piedras preciosas, todo esto, hierro, todo? ¿Cómo puede ser que ellos, simplemente porque David dice, hagámoslo? Entonces tenía una labia, David tenía un poder de convencimiento. Hoy hay muchos predicadores que tienen un poder de convencimiento y una labia que le quitan a la gente hasta lo que no tiene. Pero esos son personas que son lobos rapaces, como dice la palabra. Pero acá nosotros no vemos a un David en ningún momento antes prometiendo y diciendo, les dice, la obra es grande, esta casa no es para ningún hombre, ¿sí? Yo particularmente he preparado con todas mis fuerzas de mi tesoro personal particular para esta obra, y yo tengo afecto y amor por la obra de Dios, la casa de Dios. Y después pregunta, ¿y quién de ustedes quiere hacer ofrenda voluntaria? Dígame
¿qué les dijo él? ¿Qué les prometió él allí? No, no. Para que ellos de manera desbordada salieran y trajeran, y dice que trajeron oro, plata y todos los que tenían piedras preciosas las dieron. Bueno, eso fue una tremenda ofrenda y dice que se alegraron. Es porque entendían, tenían un conocimiento del Dios al que servían. Sí, yo pienso haciendo como la relación, ¿no? Del por qué el enemigo está tan interesado que la paternidad esté tan desdibujada, Carlos, porque también eso es un ataque directo, porque eso es atacar la identidad de los hijos de Dios. Entonces, yo pienso que muchos predicadores no tienen claro el tema de la paternidad y al no tener claro el tema de la paternidad, o sea, hablando de Dios como padre, entonces es muy difícil para ellos explicarle al pueblo de que nosotros hemos sido adoptados, nosotros somos sus hijos y Él es nuestro padre. Entonces, al no tener eso, digamos que de cierta manera el adversario ha hecho un trabajo de mucho tiempo, con mucha perseverancia, en ese interés tan grande de desdibujar la paternidad. Ustedes ven que en ese sistema en el que nosotros estamos hay un ataque directo y sin piedad hacia la paternidad. Así es. De hecho, si usted hace de pronto una estadística, así una estadística, como se dice en nuestro país, abuelo de pájaro, o sea, rápidamente, ¿qué entiende la gente por paternidad? Y la gente habla de la paternidad desde lo que ha vivido a nivel paternal. Y como no han encontrado enseñanzas en donde se describa a profundidad que a pesar de que podamos haber tenido una mala experiencia con el Padre terrenal, pues nunca estuvimos solos porque tenemos a nuestro Padre eterno, ¿sí? Entonces yo también hago como esa relación, ese paralelo de que David y que todos ellos sí tenían claro quién era su padre, porque Claro. usted ve en los escritos que casi todo es tú que eres el Señor, el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob, el padre. Mm. Ellos siempre se presentan, o sea, dentro de su presentación como quiénes son ellos. Yo soy Se- David, sí, servimos al Dios de nuestro Padre. servimos al Dios de nuestro Padre, lo que acababas de decir ahorita, al Dios de nuestro Padre. Nuestro Padre es este, nuestro Padre, nuestro Padre. Y cada personaje bíblico hacía esa referencia de quién era su padre Mm, desde la eternidad, sí, porque el texto dice, claro, mm, desde la eternidad por la eternidad, exacto. El problema es que eso en el camino diluyendo. se fue diluyendo, porque ese también fue el obrar del adversario. Necesitaba urgentemente Y que la eso también es población, identidad. no, es que es la base de la identidad realmente, es sentir realmente esa paternidad. Mire, yo en mis prácticas de consejería con las mujeres que no han tenido, no tuvieron una relación con su padre terrenal y son conocedoras de la palabra y han estado ahí y que aman a Dios, Carlos, que aman a Dios. Ellas llegan a la conclusión, y casi todas, por no decir todas, llegan a la conclusión: creemos en Dios nuestro creador, en Dios nuestro hacedor, en Dios nuestro salvador, el todopoderoso, pero la figura de Abba no la tienen clara. Y yo creo que sí se hace necesario que nosotros en la iglesia empecemos a tener esa práctica de mi padre, mi padre. Por eso se sienten incapaces esas mujeres de en sus oraciones, y hacíamos esa reflexión con algunas mujeres en consejería. Ay, me decían, ve, yo nunca le pido al padre nada, porque yo no estoy acostumbrada. Y esa reflexión es profunda. Y se van ellas pensando, ve, no había caído en cuenta, porque nunca aprendí a pedirle nada a un padre terrenal. Pero si nosotros Por hacemos, eso, para muchas mujeres no creyentes, es más fácil pedirle a María, a la Madre. no, es que de ahí, claro, Sí, es que no sé si está mal, Carlos Andrés, o es muy fuerte lo que voy a decir, pero pues es una manera de feminismo muy fuerte. Es sí, María, inclusive ellos dicen María la madre del mismo Dios, eso es lo que ellos dicen, y es a ella que tú tienes que pedirle. Y claro, hay una identidad con la mujer
y por eso tienen esa identidad, pero con el Padre no. Pero a mí lo que me parece a veces más complejo es que nosotras como mujeres de Dios, hijas de Dios, decimos ser hijas de Dios, pero no tenemos la identidad con el Padre. Así Lo es. aceptamos como creador y como hacedor y como el Todopoderoso y como el Salvador, mas no como padre cuesta. Y cuesta, Carlos, porque si una niña desde pequeña solamente ha estado con su mamá y nunca ha hecho el ejercicio de decir, papá, ¿me puedes regalar para eso? Papá, te necesito. Padre, ayúdame. A un padre terrenal, pues es que si no se lo enseña el pastor donde él se encuentra, desde esa niña se encuentra, ¿a qué? Pero tú tienes una identidad con el Padre Eterno, así como nuestros antepasados. Tú eres hija de Yahweh, Yahweh es tu Padre, Sí. tú no estás sola, pero no se enseña. Entonces, cuando uno llega aquí y lo ve de esa manera, hace la relación. Para el adversario sí es importante que nosotros estemos sin Padre, Destruir esa identidad. esa identidad. Y póngase usted a pensar allá donde está, en su casa. Todo lo que se habla, todo el discurso que hay ahorita fuerte, muy fuerte contra el patriarcado, ¿sí? Contra ese patriarcado, que es un patriarcado que no es el bíblico, pero que de una vez con la palabra patriarcado, tú cobijas todo, ¿sí? Lo haces así. O sea, eso es una fuerza impresionante que tiene. Eso es un movimiento diabólico impresionante. ¿Y por qué las mujeres de Dios no se alzan a decir, un momento, ese es el patriarcado que ustedes piensan, ese es el humano, pero yo estoy a favor del patriarcado porque la Biblia me enseña quién es realmente mi padre? ¿Sabe por qué no hay voces levantadas de las hijas de Dios haciéndole, digamos, un contrapeso a eso? Porque ni ellas mismas, tristemente, saben quién es su padre. Así es. Sí. Y esto es tremendo y es muy triste que haya esa falta de identidad, una crisis de identidad con, con, con Israel. Y cuando hablo de Israel no estoy hablando de Ujú. la nación de Israel que está ahorita en el Medio Oriente. No estoy hablando del Estado de Israel. Estoy hablando de lo que es Israel como ese pueblo de Dios, de Elohim, ¿sí? Porque por eso dice Dios de nuestro Padre Israel. Dios de nuestro Padre Israel. Y hay por eso muchos predicadores que prefieren decir, nosotros no somos Israel, Ujú. nosotros somos gentiles. No, mire, desde Prefieren decir allí, eso. Entonces les tocará no, decir desde allí. Dios, o sea, Dios de nuestros padres los gentiles. Ujú, Sí, entonces, ¿cuál Dios de nuestros padres los gentiles? Porque ¿qué padres tenían? O sea, ¿qué Dios tenían? Perdón, pues ujú, paganos. En cambio acá claro. es una relación con el Dios de nuestro Padre Israel. Ujú. Es que esos son cristianos con maneras de pensar con perspectiva humana, no con la Ujú, perspectiva bíblica. así es. Y prefieren decir eso, prefieren decir, no, somos gentiles, Ujú. nuestra identidad es gentil y por eso no pueden desarrollar esta identidad y al no desarrollar esta identidad, pues no pueden tener el conocimiento supremo No puede. del Ese Eterno. yo pienso que es el más grande de los obstáculos. Y por eso vemos mucho pueblo muy debilitado, no tienen argumentos, pues no se creen. Cuando uno no se cree, Claro, por eso hay tanta gente mendigándole a Dios, te doy esto para que me devuelvas el doble, y claro, por eso vemos esas prácticas que son prácticas terribles, que son antibíblicas, amados totalmente. hermanos, que son reprobadas, no están en la palabra, de estarle diciendo a la gente, dé para que Dios le dé y le va a devolver el doble y le va a hacer un milagro. No, aquí no vemos a un David, a un rey, prometiendo absolutamente nada para motivar a la gente a dar, porque es que ese es el Claro, problema, ¿sí? Aquí se quiere motivar a que la gente dé, pero la gente está dando por una motivación momentánea y muy personal, es una motivación personal, y esa motivación va a la codicia, porque están llevando a que, bueno, dé para esperando algo, claro. ¿no? David les dice, la obra es grande, la casa no es para un hombre, es para Dios, o sea, centra todo en quien debes entrar, que es el Eterno, el amor a Él, el cariño por Él, por su obra, ese afecto por Él y por su obra, pero inmediatamente después de eso vemos al pueblo
desbordado, dando de una manera formidable, tremenda, impresionante. ¿Y qué tanto se les prometió? ¿Qué tanto se les dijo? Pacten para que Dios los bendiga, pacten por un milagro. No, David simplemente habló de quién era el Eterno para él. Y eso mismo lo era para el pueblo. Y por eso en su oración, él lo está dejando ver quién era. Entonces, cuando uno ve lo que era el Eterno para David, pues uno dice, uno entiende, claro, lo que los motivaba a ellos Claro, a y dar era quién era quién era. su Dios, quién era Yahweh para ellos, y no qué beneficio iban a recibir a cambio. Ujú, Eso claro, es. claro. Es que a veces también me pongo a pensar, y en días pasados hablábamos con alguien que ha viajado a muchas partes del mundo y nos hacía la referencia de que había visitado, para visitar la arquitectura, pues hay que conocer los diferentes templos de las diferentes culturas. Culturas. Y los templos de las diferentes culturas son, no sé si se puede usar la palabra, monumentales. Claro. Y Sí, eso por eso se está llaman hecho, monumentos. bueno, monumentos. Y eso está hecho a base de los donativos de sus creyentes. Así es. Eh, Cualquier clase de templo, póngase usted a pensar en los templos de las diferentes culturas y no son cualquier estructura, porque ellos están convencidos. Sí. Y en esas diferentes culturas hay algo que me llama la atención porque no les prometen nada. Entonces, a nosotros sí como hijos de Dios sí nos hace falta identidad, Sí. porque eso haría que nosotros viviéramos con tal pasión, pero muchas veces son las diferentes culturas las que nos terminan dando a nosotros como una pela, por así Claro. decirlo, Sí, como, es esa cultura del falso evangelio, de claro, la falsa y eso prosperidad. hizo mucho daño. Y usted ve aquí en Colombia nada más, uno se queda sorprendido, realmente sorprendido de la arquitectura, y más para ese Ujú. entonces. Sí. Y uno dice, pero qué identidad tan grande que tienen. Y vaya, pregúntele a ellos si se sienten mal. Nadie inclusive se atreve a decir, pero ¿cómo se les ocurre? Si ustedes son personas tan pobres que van a ayudar para hacer algo de esto. No, no, porque hay una identidad. El problema de nosotros es la falta de identidad. Definitivamente en todas las áreas, a los hijos de Dios, eso es lo que nos termina pesando más, esa falta de identidad. Claro, la falta de identidad hace que no entendamos ni conozcamos No, no quién es el entienden. Dios al que servimos. Ujú. Entonces, por eso él dice acá, tuya, oh Yahweh, es la grandeza, la fuerza, el esplendor, la perpetuidad y la autoridad. Por tanto, entonces, como él entiende todo este espectro, ¿sí? Dice, por tanto, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuya, oh Yahweh, es la exaltación, porque tu reinado está sobre toda cabeza. Entonces, él ha entendido quién es el Eterno y dice entonces, como yo entiendo quién es él, entonces, por tanto, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra es tuyo. Entonces, la grandeza de toda esta imagen y de toda esta visión que David tenía acerca del eterno Yahweh, le hacía entender que todo lo que existe en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es todo, todo en los cielos, en la tierra. Todo te pertenece. Eres el dueño absoluto de todo. Y cuando uno sabe y entiende que Él es el dueño de todo, pues uno quiere agradarle a Él Claro. con todo. Y por eso dice acá, tuya, oh Yahweh, es la exaltación. Tú eres quien te elevas, quien te exaltas. Porque tu reinado está sobre toda cabeza. Él entendía que el eterno Yahweh era quien ejercía el reinado. Había un reinado. Tu reino está sobre toda cabeza. Tu reino, tu reinado está sobre toda cabeza. Él es el que reina sobre todos. Entonces la pregunta es, ¿quién reina en nosotros? ¿Quién está reinando en nuestra vida? ¿Quién es el que tiene su reino en nosotros? Y el reino del Señor es muy diferente. De hecho, él dijo, mi reino no es de este mundo. Es decir, es un reino completamente diferente al concepto humano. Es un reino que está por encima
Es un reino glorioso, diferente. No se mueve como se mueve el sistema humano. Es diferente. Entonces él dice, está sobre toda cabeza. O sea, cada cabeza está bajo ese reinado. Tú eres rey, tienes un reinado y toda cabeza está sujeta a ese reinado. Yo soy rey, pero yo estoy sujeto a ese reinado, estaba diciendo él. ¿Sí? Entonces, es impresionante esto, cada uno de estos aspectos que sería bueno también, o sea, como mirarlos a fondo uno por uno y entenderlos, porque eso le permite a uno tener una perspectiva muy grande de quién es el Señor. Y dice él aquí, la riqueza y la honra están delante de ti. Entonces, entendiendo quién era el Señor, entendiendo que Él es el dueño de los cielos y la tierra, que toda exaltación y elevación le pertenece a Él y que Él es rey y su reino está sobre todos, entonces dice, la riqueza y la honra están delante de ti. La riqueza y la honra están delante de ti. Es decir, tú eres el generador de toda riqueza y de toda honra. De todo lo que el hombre puede alcanzar. Toda riqueza. Entonces él entendía como rey. Toda riqueza y toda honra que un ser humano pueda llegar a tener es de ti. Porque están delante de ti. O sea, son tuyos. Está en tu presencia. La riqueza te pertenece, en pocas palabras. Es lo que está diciendo. La honra te pertenece. Así que si yo tengo algo, es porque tú me lo has dado. Si tengo algún honor, alguna honra, alguna distinción, es porque tú me la has dado. Porque te pertenecen, son tuyas. Y tú lo gobiernas todo. Entonces él entiende que hay un gobierno. Entonces, que eso es lo que a nosotros nos cuesta trabajo. El reino tiene un gobierno, una forma gubernamental. Tú lo gobiernas todo. Bajo ese gobierno estamos. Ese gobierno tiene leyes, ese gobierno tiene estatutos, tiene decretos. Nosotros somos los únicos que creemos que todos los gobiernos en la tierra tienen sus estatutos, sus decretos, sus leyes, pero que el único gobierno que no tiene nada de esto y que nosotros no tenemos por qué hacer nada de ese gobierno es el gobierno de Dios. O sea, lo creemos tan inferior, el gobierno de Dios tan inferior, que sus leyes no aplican para nosotros. Ese pensamiento lo tienen muchas personas y ese pensamiento cuando uno analiza las personas a profundidad, uno se da cuenta que son personas que les cuesta mucho trabajo entrar en las normativas generales. Cuando uno hace un análisis de personas que no, a mí no me gusta el papeleo, a mí no me gusta la norma, a mí así no, uno analiza y dice, no, es una persona que no está en sujeción, no le gusta la norma, no le gusta las leyes, entonces difícilmente lo va a poder hacer en el reino de los cielos, porque les cuesta muchísimo trabajo, nunca se los enseñaron, aparte me imagino que sus padres también fueron así, porque para que una persona sea tan lejana a las normas, y las normas son importantes porque si no el mundo no podría realmente funcionar. Las cosas que no tienen normas no funcionan, terminan en pérdida. Entonces, si uno hace esos análisis y uno dice, claro, ¿cómo se van a someter al gobierno de Dios? Y creen, ni siquiera no se someten, es que lo que acabas de decir es muy cierto. No se someten porque no, ni siquiera sospechan que es que en el gobierno de Dios hay leyes. No lo Sí, tienen claro. no aceptan. O sea, es O que sea, esto es está ahí. ridículo. Sí, Disculpen que yo diga esa sí, palabra, es sí. ridículo, es incoherente. O sea, todo gobierno humano, todo estado, toda nación, por más pequeñita que sea, Mm, ¿sí? Mire, uno de los estados más pequeños del mundo es el Vaticano, ujú, que es un estado dentro de otro estado. claro. Sin embargo, ese estado, el Vaticano, tiene sus leyes, sus, sus estatutos, sus decretos. Pero nosotros creemos que el único reino que tiene leyes, pero que esas leyes no se aplican para nosotros, muchas veces somos nosotros los que Sí, decimos ser creyentes. claro. Entonces, los que dicen ser creyentes del rey y de su reino, no, a mí no me aplica la Torah,
a mí no me aplica para nada, eso, yo ya no estoy bajo eso, como si alguna vez hubiera estado en la Torá. Hablan y se le llena la boca, es que ya no estamos bajo ley, como si alguna vez en su vida pasada de pecado hubieran estado viviendo conforme a la ley. Nunca. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tienen un concepto errado de lo que Ujú. significa estar bajo la ley, Claro. obviamente. Entonces, la riqueza y la honra están delante de ti y tú lo gobiernas todo. Hay un gobierno, hay un gobernante, hay unas leyes. Delante de él, como gobernante, está todo, riquezas y honra. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está el dar grandeza y fuerza a todos. Está el dar. ¿Qué es lo que hace el Señor, el Eterno? Él es el que da. Entonces, la grandeza que puede llegar a tener un ser humano realmente proviene de Dios. Claro. No proviene del mismo, de la misma persona, del mismo ser humano, proviene de Dios. No, es que ahí nada más está el reconocimiento. Nosotros vivimos en una generación del yoísmo, o sea, por mi fuerza, porque soy yo el que puedo. Usted ve todas los acercamientos que hay para ayudar a personas a salir, entre comillas, de una situación determinada. Es tú todo lo puedes, tú saca tu fuerza interior, Ujú. tú Sí, eres tu fuerza interior. capaz. No la fuerza de Dios. Él no le decía la No. fuerza interior, sino la fuerza. Tú la das, Y hay tú mucho, das la fuerza. exacto, hay mucho creyente también que llega igual, ¿no? Es por mis fuerzas, es por mi capacidad. No, es que nosotros tenemos que empezar como creyentes sabiendo que la fuerza es de Él, de Él. Porque que lo diga, que ese discurso lo tenga el impío, el incrédulo, pues digamos que están dentro de su sistema y pues así lo están viendo. Pero eso de que hayan creyentes y yo a veces los escucho y digo, ay, que no han entendido la palabra, no la han entendido por su fuerza, es por Él, porque si no, nada somos. Ujú. Sí, por eso Ahí dice está. el dar grandeza y esfuerzo a todos. Imagínense, Él Fuerza nos a da todos. fuerza a todos, Él nos Fuerza da fuerza. a todos. Y esta palabra que aparece aquí como fuerza, ¿sí? En realidad, si nosotros buscamos o entendemos esa palabra, ¿sí? Cuando dice allí que en tu mano dar poder, en algunas Biblias estoy buscando, que estoy abriendo acá Reina Valera para ver cómo lo traducen allí, para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Dice, y en tu mano, ¿sí? El hacer grande y dar poder, Ujú. ¿sí? Y esa, bueno, ahí en Reina Valera lo traducen así, dar poder a todos. Y esa palabra es la palabra hazak, hazak, hazak. Y la palabra hazak en hebreo, esa palabra es la misma exactamente que se usa en Josué, capítulo 1, cuando el Señor le dice, esfuérzate Fuérzate. y sé muy valiente, esfuérzate. Entonces, cuando se le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cumplir conforme a toda la Torá que te di por medio de mi siervo Moshe. Entonces, esfuérzate. Entonces le está diciendo a Josué, esfuérzate. Entonces, Josué tiene que hacer el esfuerzo. ¿Pero quién es el que hace el esfuerzo? Ay, el Eterno. Dios. Claro. Es la misma palabra. ¿Quién da el poder y el esfuerzo? ¿Quién da la grandeza y el esfuerzo, la fuerza, el esfuerzo? Dios. Entonces, de tu mano viene el dar grandeza y dar esfuerzo a todos. Es decir, que yo procuro vivir conforme a la palabra, el Señor me va a llenar a mí de esa fuerza por la cual yo voy a poder esforzarme en vivir conforme a su palabra. ¿Sí? Y sigue diciendo Tremendo. él allí, ¿sí? En tu mano está el dar grandeza y esfuerzo a todos. Ahora, Elohim, te agradecemos y alabamos tu esplendoroso nombre. Mire, Tan te sabio. agradecemos. Ellos estaban dando y se sentían ¿qué? Agradecidos. Agradecidos. Hay gente que da y dice que antes me tienen que agradecer a mí. Porque la gente da y la gente piensa que automáticamente cuando da, Dios queda en deuda. Ujú.
Y por eso es que muchos dan esperando a recibir, porque piensan que al dar es Dios quien está quedando en deuda, ¿sí? Que hay que agradecerle por haber dado, ¿sí? Entonces la gente tiene una cantidad de pensamientos que no son los correctos. Antes tenemos que sentir agradecimiento de poder dar. Cuando damos, en realidad lo estamos haciendo por agradecimiento, amados hermanos, porque es el Señor el que nos ha dado todo. Y por eso Él dice allí, ahora Elohim, te agradecemos y alabamos tu esplendoroso nombre. Y mire lo que Él dice, porque ¿quién soy yo? Y Él era el rey, el gran rey David, ¿no? Mm. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte generosamente estas ofrendas? O sea, ¿quiénes somos nosotros para que podamos participar de manera generosa en estas ofrendas? Ujú. En realidad, nosotros no merecemos tener tan alta dignidad. El dar para nosotros es una dignidad muy grande. Y por eso Él se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? O sea, ¿quiénes somos nosotros para tener la oportunidad y el privilegio de poder dar tremenda ofrenda, de poder dar semejante ofrenda tan generosa? ¿Quiénes somos? No merecemos nosotros tener tal privilegio, sin embargo, tú lo permites. Y lo permites porque nos has bendecido. En pocas palabras, él estaba reconociendo que la bendición de Dios era tan grande que precisamente por eso podían Ujú. dar de esa manera. O sea, ¿quién soy yo? Acabamos de dar todo esto. ¿Y por qué lo dimos? Ujú. ¿De dónde lo sacamos? ¿Lo robamos? Fue porque tú nos lo diste. Amén. Así que todo esto que dimos es el resultado de tu grande bendición. Por eso, ¿quiénes somos nosotros? En pocas palabras, para haber recibido tanta bendición de tal manera que podamos ofrendar de esta manera. Ujú. Tremendo. Amén. Y sigue él diciendo aquí, porque todo, pues todo es tuyo, dice, pues todo es tuyo, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, damos. Todo es tuyo. Pues todo es ¿qué? Tuyo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pues todo es tuyo y de lo recibo de tu mano te damos. O sea, ¿qué es lo que nosotros le damos a Dios? Cuando decimos, vamos a darle a Dios De lo que Él ofrenda, nos dio. de lo que Él nos ha dado. O sea, no damos realmente nada de nosotros, porque todo lo que tenemos es que Él nos lo ha dado. Todo lo que yo tengo, me lo ha dado. En este momento, este vestido que tengo, entiendo que Él me lo dio Mm. a través de el trabajo, a través de la bendición que Él me da, de la provisión, Él nos da. Entonces, por eso Él entiende y dice, pues todo es tuyo. Entonces, era el concepto que ellos tenían de Dios. Por eso, en nosotros tiene que cambiar el concepto que tenemos de Dios. Ese Diosito occidental que nos han vendido, Mm. ¿sí? Un Diosito transaccional, con el Que que hacemos movemos con el que negocio como lo y que yo soy queremos. capaz de doblegar su brazo porque doy una ofrenda, entonces ahí él sí se motiva. Uy, sí, de una buena ofrenda, ahora sí le voy a hacer el milagro. Un Dios títere que movemos como queremos. No, amados hermanos. Entonces mire el pensamiento hebreo tan tremendo, ¿sí? Tan diferente a este pensamiento occidental. Y él está haciendo esta oración, entonces reconoce, todo es tuyo. Y nosotros damos es de lo recibido de tu mano. O sea, te damos, sí te damos, pero te damos porque ya tú nos diste y es de lo que recibimos de tu poderosa mano. Ujú. Y dice, y dice acá, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sí? ¿Y de lo recibido de tu mano qué? Te damos. Damos. Entonces, todo lo que él en pocas palabras está diciendo y lo que hemos recibido y de lo que damos es porque lo hemos recibido ¿de quién? De ti. De ti lo hemos recibido. Versículo 15 dice, ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza.
Entonces, ahora empieza a compararse. ¿Quiénes somos ante ti? Somos nada. Ante ti, nosotros somos como una mera sombra que se disipa rápidamente. La sombra que desaparece. ¿Sí? ¿Qué es un ser humano ante Dios? Entonces, David está absorto ante la grandeza de Yahweh. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Y por eso es que uno puede ver que ellos se motivaron a honrar y dar de esa manera tan gloriosa. Porque es que no daban en el entendimiento de lo económico, sino el entendimiento de quién era el Eterno. Y cuando nosotros empezamos a entender quién es el Eterno, entonces las condiciones cambian completamente. Por eso es que a mucha gente hay que estarla motivando y motivando. Entonces tienen que estar trayendo pastores para que les digan y les hablen, los motiven. Entonces traen ahora uno que les prometió el doble, luego tienen que traer otro que les prometa el triple, luego otro que les prometa 10 veces. Y así se la pasan en muchas congregaciones y la gente dé, pero solamente por un momento emocional, emotivo, por una motivación, ¿sí? En donde le están prometiendo una cantidad de cosas que no van a pasar, que no van a suceder realmente. Sí, Entonces, esto es, y él se ve, y cada vez se reduce más David ante la grandeza. Somos extranjeros y peregrinos, no somos nadie. Nuestros días sobre la tierra son solo como una sombra sombra sin sin esperanza. esperanza. Yahweh, Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir una casa a tu santo nombre. Todo es tuyo. Entonces, mire, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir. O sea, todo esto, toda esta abundancia que hemos recolectado, representada en oro, plata, piedras preciosas, hierro, bueno, en todo eso, todo esto lo hemos conseguido porque es tuyo, procede de ti, viene de ti. Todo es tuyo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender aprendemos a tener ese pensamiento, todo es tuyo, mi vida es tuya, lo que tengo es tuyo, todo es tuyo. Entonces vamos a dejar esa mentalidad de pobreza y de escasez para tener una mentalidad generosa. Porque en la mentalidad de escasez, siempre que pensamos, esto es mío, y lo tengo aquí, vamos a negociar. Yo le doy esto, pero ¿usted cuánto me va a devolver? Sí, señor. Todo es tuyo. Yo sé, y mira lo que dice acá, mi Dios, que tú examinas los corazones y te agrada la rectitud. Y yo les he enseñado esto, que el momento de las ofrendas es un momento donde Dios examina los corazones. Se los he enseñado varias veces. Y lo vemos desde el principio con Caín y con Hebel, con Caín y Abel. Dios vio primeramente a Caín y a Abel y luego vio la ofrenda de ellos. Porque lo primero que el Señor va a examinar es a la persona. Y por eso dice, tú examinas los corazones para ver cuál es el pensamiento de mi corazón en el momento de dar. ¿Con qué pensamiento estoy llegando yo? ¿Cuál es la motivación de dar? ¿Qué es lo que me está motivando a mí? Que me hicieron una promesa, que me iban a devolver el doble, que mi cuenta bancaria se iba a llenar, que iba a conseguir el carro último modelo, la mansión que quiero, que voy a obtener los milagros que deseo. ¿Qué es lo que me está motivando a mí? ¿Qué me está impulsando? La codicia. Yo sé, mi Dios, que tú examinas los corazones y te agrada la rectitud. Entonces el Señor examina y las ofrendas por eso se vuelven tan importantes. Por eso, como lo vimos días atrás, cuando vimos lo de la mujer viuda y pobre, el Señor examina los corazones. Y la ofrenda es un momento donde Él examina el corazón. Y dice, y la rectitud te agrada. O sea que nosotros tenemos que llegar con un corazón recto en el momento de dar. Por eso, con rectitud de corazón,
te he ofrecido generosamente todas estas cosas. Te he ofrendado generosamente todas estas cosas. Y he visto con alegría que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas generosas. Yahweh, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Israel, conserva eternamente esta forma de pensar en el corazón de tu pueblo. Que se preserve esta forma de pensar con la que ellos ahora están pensando, porque eso tiene que ver ¿con qué? Con el pensamiento, recuerde, esta forma de pensar, porque conforme piensa el hombre, Tal es él. dice la Biblia, Ujú. conforme piensa el hombre, tal es él, conserva esta forma de pensar, este pensamiento, esta forma de pensar en el corazón de tu pueblo, consérvala eternamente. O sea, que esto se traslade hasta la eternidad. Eternidad. Tremendo esto. O sea, que esto, la forma de pensar afecta nuestra eternidad, para bien o para mal. Nuestra forma de pensar, ¿sí? Afecta nuestra eternidad, para bien o para mal. Por eso conserva eternamente esta forma de pensar en el corazón de tu pueblo. Y que se afirme en su corazón, y que se afirme su corazón en ti. La forma de pensar. ¿Cómo es nuestro pensamiento? El generoso piensa generosamente y por su generosidad será exaltado, dice la palabra. El pensamiento de su alma. ¿Qué hay en el pensamiento de nuestra alma, de nuestro corazón? Entonces, por eso dice él aquí, su forma de pensar, consérvala eternamente, que esta forma nunca cambie, que no sea de momento, sino algo para la eternidad. Para la eternidad. Dale también a mi hijo Shelomo un corazón íntegro. Ahora pide por su hijo, que es el que va a llevar a cabo esa obra. Un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, testimonios y estatutos. Permítele construir la residencia para la cual he hecho provisión. Y luego David dijo a toda la congregación, bendigan a Yahweh su Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Yahweh, Dios de sus padres, e inclinándose se postraron ante Yahweh y ante el rey. Tremendo Qué es. bendición. Entonces, amados hermanos, la idea que nosotros tengamos de Dios, el pensamiento y el conocimiento que tengamos de Dios, va a incidir en nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar y de ofrendar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Cómo es el Dios que tenemos? Si entendemos que el Dios que tenemos es el Dios de Israel, el Dios de las Sagradas Escrituras, entonces nuestra cosmovisión de las cosas va a cambiar dramáticamente, porque vamos a dejar de ver las cosas y de pensar las cosas de manera escasa, estrecha, para empezar a verla de manera generosa, desde una perspectiva amplia, como debe ser. Amén. Pero vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza. Y para ustedes, amados hermanos, esta enseñanza ha sido de bendición. Por favor, dele me gusta al video de YouTube, me gusta y compártelo a través de sus redes sociales. Recuerda hacer eso. Y a todas las personas que están en nuestra transmisión por primera vez recientemente, que no se han comunicado con nosotros, les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp. Escríbanos al WhatsApp que aparece allí en su pantalla, nos escribe y nosotros con mucho gusto estaremos entrando en contacto con usted, ¿sí? Porque nos interesa saber quién es y cómo le podemos ayudar y orientar, ¿ok? Y ese número de WhatsApp es de servicio para todos ustedes, para toda la comunidad. No se olviden también de visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí encuentran todo acerca de nuestro ministerio de la congregación. Y recuerden que mañana, si el Eterno lo permite, a las 4:30 de la tarde, tenemos nuestro servicio presencial. 4:30 de la tarde aquí en la ciudad de Cali, ¿sí? Aquí en la ciudad de Cali, 4:30 de la tarde, para que todos nos reunamos en familia como debe ser.
Y en la ciudad de Tunja también tenemos una congregación y allá el servicio presencial es a las 4 de la tarde, en la ciudad de Tunja, en Boyacá. Así que los invitamos para que participen aquí en Cali y en la ciudad de Tunja presencialmente con sus familias en el nombre del Señor. Están invitados para que lo hagamos en el nombre del Señor. Vamos a orar y dando gracias al Señor por su gran bendición y misericordia, por su palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta palabra, gracias por el que nos vienes enseñando, Señor, porque tú eres el que realmente se debe entronar en nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos agradarte, Señor. Muchas gracias, Padre de la Gloria, porque este conocimiento que tenemos lo has, Señor, enviado tú y ha salido de tu boca. Gracias te damos por esta palabra, por este pan que no perece, por ese sustento que nos das. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias. Sigue bendiciendo a las familias, sigue bendiciendo, Señor, a cada persona en este tiempo glorioso y de deleite, tiempo de Shabbat. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias. Nuevamente les decimos a ustedes por haber participado de esta transmisión, por estar unidos en Ejad, en este momento tan especial de inicio de Shabbat. No siendo más, nos despedimos diciéndoles a todos ustedes, Shalom.